Nosotros vamos a empezar a hablar sobre los prótidos. ¿Qué son los prótidos? Los prótidos son biomoléculas orgánicas donde están formados por el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Existen tres tipos de moléculas. Están los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Bueno, voy a empezar a hablar sobre los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas pequeñas, monómeros de los péptidos y de las proteínas. Eh, Estos presentan isomería. ¿A qué se refiere cuando hablamos de isomería? Eh, Se refiere a que poseen un solo carbón unido a cuatro radicales distintos. Eh, por eso también se le puede decir que son carbonos asimétricos. Eh, Uno de esos radicales siempre es un grupo ácido, o sea, un carboxilo, y el otro es una amina. Eh, el tercer grupo es un hidrógeno y el cuarto es un radical. Eh, ¿Para qué se utilizan estos radicales? Se utilizan para clasificar a los aminoácidos. Eh, Forman parte de las proteínas 20 tipos de aminoácidos distintos. Bueno, ahora empecé a hablar sobre las propiedades de los aminoácidos. Eh, Dentro de estas propiedades voy a empezar a hablar sobre la isomería. Como dije antes sobre los aminoácidos, al poseer un carbono asimétrico, poseen isomería, tienen isomería. Existe una forma D y una forma L eh, de, de isomería. La forma D poseen en proyección lineal, donde el grupo amina eh, se encuentra hacia la derecha del carbono asimétrico. Mientras que la isomería L presenta el grupo amina hacia la izquierda del carbono asimétrico. Después existen los isómeros ópticos, donde las moléculas que desvían la luz polarizada a la derecha se denominan dextrógiras y se representan con el símbolo más. Eh, las moléculas que desvían la luz hacia la izquierda se denominan levógiras y se representan con el símbolo menos. Bueno, ahora voy a hablar sobre las propiedades químicas. Los aminoácidos pueden captar o ceder protones del entorno, del exterior. Esto depende del pH, de la disolución en el que se encuentren. Si la disolución es ácida, los aminoácidos captan protones del exterior y se comportan como una base. Si los aminoácidos eh, ceden protones al exterior, eh, se habla de una disolución básica y se comportan como un ácido. Por este motivo, también se puede decir que se dice que los aminoácidos son anfóteros. Bueno, después está el punto isoeléctrico, donde es el valor del pH donde el aminoácido presenta una carga neta o cero. Bueno, ahora empezar a hablar sobre las proteínas y sobre los péptidos. Los péptidos y las proteínas se forman por la unión de aminoácidos eh, mediante un enlace llamado enlace peptídico. ¿Qué es el enlace peptídico? La característica principal de este enlace eh, eh, es la prohibición de que giren y que roten eh, los elementos unidos por él. Por eso se le dice que es un enlace rígido. Bueno, metiéndonos más en profundidad sobre los péptidos, se pueden decir que son moléculas formadas por aminoácidos unidos por un enlace peptídico. El número de aminoácidos va entre 2 y 100 aminoácidos. Si, si sobrepasa, si se pasa sobre 100, se considera que es una proteína. Si el número de aminoácidos es menor que 100, pero el peso molecular es mayor a 5000 Daltons,
también se considera una proteína. Bueno, ahora voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas, que a los péptidos, están formados por aminoácidos unidos eh, por un enlace peptídico. El número de aminoácidos es mayor que 100 y mayor que 5000 Daltons. Al tener esas cifras mayores a 100 y mayores a 5000 Daltons, se considera que es una proteína. La alternancia entre los enlaces rígidos, que son los enlaces peptídicos, y los enlaces móviles, hace que estas moléculas tengan una estructura muy compleja. Estas moléculas cumplen muchas y variadas funciones en los seres vivos. Bueno, yo voy a hablar de la estructura y función de las proteínas. Las proteínas adquieren una estructura que a veces resulta muy compleja. Esta complejidad se debe a las cargas que tienen los radicales de los aminoácidos y a la rigidez del enlace peptídico. Las cargas que poseen esos radicales generan unas propiedades en las proteínas. La estructura de las proteínas nos sirve para confeccionar una clasificación de las moléculas. La estructura es la responsable de generar determinadas funciones que son esenciales para los seres vivos. Bueno, la estructura de las proteínas se puede dividir en cuatro debido a sus complejidades. Está la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia de aminoácidos que la componen. El primer aminoácido siempre tiene libre el grupo amina, por lo que se denomina por lo que se le da el nombre de aminoácido N-terminal. El último aminoácido siempre tiene libre el grupo carboxilo, por lo que se le denomina aminoácido C-terminal. Para determinar la secuencia no basta saber los aminoácidos que la componen, sino hay que determinar la posición exacta de estos. Bueno, la estructura secundaria es un nivel de organización que adquiere la molécula, dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que la componen. Cambia la rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentra. Las conformaciones resultantes pueden ser la estructura A hélice, B laminar y la hélice de colágeno. Bueno, yo voy a hablar de la A hélice. La A hélice es una estructura helicoidal dextrógira, es decir, que las vueltas de las hélices giran hacia la derecha. Adquiere esta conformación las proteínas que poseen elevado número de aminoácidos con radicales grandes o hidrófilos. Bueno, ahora voy a empezar a hablar sobre los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunos de los casos también aparecen los compuestos como el fósforo y el nitrógeno. Constituyen un grupo de moléculas con composición, estructura y funciones muy diversas, pero todos ellos tienen en común varias características como no se disuelven en agua, formando estructuras denominadas micelas, se disuelven en disolventes orgánicos tales como el cloroformo, el benceno, el agua ras o la acetona. Son menos densos que el agua, por lo que flotan sobre ella, y son untosos. Son untosos al tacto. Eso quiere decir como que son pegajosos, grasosos y eso. Los lípidos se ordenan en los siguientes grupos moleculares. Están los ácidos grasos, los acilglicéridos, los séridos, los fosfoglicéridos y
esfingolípidos. Después están los esteroides, iso- isoprenoides y prostaglandinas. Ahora voy a empezar a hablar sobre los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por cadenas de carbono que poseen un grupo carboxilo como grupo principal, como grupo funcional. El número de carbonos habitualmente es de número par. Los tipos de ácidos más abundantes, más naturales en la naturaleza, están formados por cadenas de 16 a 22 átomos de carbono. La parte que contiene el carbono del grupo carboxilo manifiesta carga negativa en contacto con el agua, por lo que presenta carácter ácido. Eh, Como la cadena apolar es mucho más grande que la carga, que la parte con carga polar, la molécula no se disuelve en agua. Los ácidos grasos se clasifican en saturados o insaturados. Los saturados consisten en que los enlaces entre los carbonos son enlaces simples, con la misma distancia entre ellos y el mismo ángulo. Esta circunstancia permite la unión entre varias moléculas mediante fuerzas de Van der Waals. Cuanto mayor sea la cadena, mayor es la posibilidad de formación de estas interacciones débiles. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados suelen encontrarse en estado sólido.